Hola y bienvenidos. La historia que están a punto de escuchar no es un cuento de hadas común. Es una inmersión en las profundidades del sacrificio, en las corrientes silenciosas del amor que desafían a la propia eternidad. Antes de sumergirnos en las sombras y secretos que unen dos mundos, les pido un instante. Si las narrativas que tocan el alma y desafían al destino son lo que buscan, este es su lugar. Suscríbanse al canal y activen las notificaciones, pues el viaje de Elena y Damien está a punto de comenzar, y no querrán perderse ni un solo latido de esta historia. Ahora, cierren los ojos y déjense llevar a una noche en Sevilla, donde una decisión cambió el curso de 1000 años. El aire en el pequeño apartamento de Elena, en el corazón del barrio de Triana, en Sevilla, estaba cargado de palabras no dichas. La noche andaluza, normalmente perfumada con jazmín y el sonido lejano de una guitarra flamenca, parecía contener la respiración. Ante ella estaba Damien, una figura que parecía haber sido esculpida de las mismas sombras y de la realeza antigua. Él no era un hombre, no en el sentido mortal de la palabra. Era una fuerza de la naturaleza, el rey vampiro, cuya existencia se extendía por un milenio de soledad y poder. Sus ojos, de un tono tan oscuro que parecían contener la propia noche estrellada, estaban fijos en ella, repletos de una adoración y esperanza que no había sentido en siglos. El aura de poder que lo rodeaba era casi palpable, una presión invisible que haría que reyes y ejércitos se inclinaran. Pero Elena permanecía de pie, pequeña y frágil en comparación, con una resolución de acero en su postura. En la cuna, en la esquina de la habitación modestamente amueblada, su hija de 5 meses, Luna, dormía un sueño tranquilo, ajena a la tensión que electrizaba el ambiente. Ella era el centro del universo de Elena, el sol alrededor del cual giraba su vida. Elena. La voz de Damien era un barítono profundo, suave como el terciopelo, pero cargado con el peso de 1000 años. Te ofrezco todo, una vida sin enfermedades, sin preocupaciones, sin el miedo al tiempo, inmortalidad, riqueza más allá de tus sueños más salvajes, un amor que fue destinado por las estrellas antes incluso de que la humanidad aprendiera a nombrarlas. Solo te pido que aceptes tu lugar a mi lado, como mi reina, mi igual, mi alma gemela. La oferta flotaba en el aire, brillante y pesada. Era la salvación. Era un cuento de hadas hecho realidad para cualquier mujer que alguna vez se sintió abrumada por el peso del mundo. Y Elena estaba abrumada. Sentía el peso en sus huesos, en su alma, con cada respiración superficial que daba. Lo miró a él, al rostro de una belleza sobrenatural, a la sinceridad que brillaba en aquellos ojos antiguos. Vio la soledad que él intentaba ocultar, el anhelo desesperado por conectar, y para su propio asombro, una parte de ella correspondía a ese anhelo. Sentía la atracción, el hilo del destino que los unía. Era real, fuerte, casi abrumador, pero entonces su mirada se desvió hacia la cuna, hacia la pequeña forma dormida, hacia el pecho que subía y bajaba en un ritmo perfecto, hacia el futuro de Luna. Un suspiro escapó de los labios de Elena. Un sonido frágil, pero cargado de una certeza absoluta. Encontró los ojos de Damien de nuevo, y la ternura en su mirada fue reemplazada por una tristeza infinita. No, dijo ella. La palabra, tan pequeña, tan simple, golpeó a Damien con la fuerza de un sol naciente. El shock fue visible, una microexpresión de incredulidad que cruzó su rostro perfectamente controlado. Frunció el ceño, como si hubiera oído mal. ¿Qué has dicho? He dicho no, Damien, repitió Elena, su voz más firme esta vez, aunque su corazón se estaba partiendo. Rechazo tu oferta. No puedo ser tu reina. No puedo ser tu esposa. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier oscuridad que él hubiera conocido. Durante 1000 años, la había esperado. Había soñado con este momento. Había imaginado 1000 escenarios, pero en ninguno de ellos, en ninguna de sus más sombrías premoniciones, su alma gemela lo rechazaba. El poder, la inmortalidad, el amor eterno, era un regalo, no una sentencia. ¿Por qué lo rechazaría? ¿Miedo? ¿Incredulidad? No podía comprenderlo. ¿Por qué? La pregunta fue un susurro roto, la primera fisura en su fachada de 1000 años de control. El dolor en su voz era crudo, una herida abierta que resonaba por la pequeña habitación. Eres mi alma gemela. Sientes lo mismo que yo. Sé que lo sientes. ¿Por qué me rechazarías? Elena cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas. La razón era una cuchilla afilada en su pecho.
un secreto que la consumía día tras día. Mirar a aquel ser magnífico, que ofrecía la eternidad, y saber que la suya propia se contaba en meses, era una crueldad del destino que apenas podía soportar. Abrió los ojos, y las lágrimas que contenía brillaron bajo la tenue luz de la lámpara. «Tú no lo entiendes», dijo suavemente. «Y no puedo explicarlo». El rechazo, desprovisto de una razón que él pudiera combatir, fue el golpe final. Damien, el rey temido, el ser inmortal que nunca conoció la derrota, sintió algo que no experimentaba desde hacía siglos: la devastación. Su mundo, que finalmente había encontrado un centro, un propósito, se estaba desmoronando, y la mujer que era la causa de su ruina y su única esperanza estaba ante él, con el corazón roto, negándole el único tesoro que él verdaderamente deseaba. Por primera vez en su larga, larga vida, Damien estaba completamente perdido, pero para entender la fuerza detrás de ese no, era necesario retroceder en el tiempo, solo unos meses antes, a la vida que Helena conocía antes de que la eternidad llamara a su puerta. Su existencia era un mosaico de pequeñas luchas e inmensas alegrías, tejida en los confines de su modesto apartamento en Sevilla. La ciudad, con sus calles empedradas y naranjos, cantaba una canción de pasión e historia, pero para Helena, su melodía a menudo era ahogada por el zumbido constante de la preocupación. Helena era una ilustradora freelance, un trabajo que le permitía quedarse en casa con Luna, pero que también significaba un ingreso inestable. Algunos meses eran buenos, con proyectos que pagaban las cuentas y permitían un pequeño lujo, como un dulce de la pastelería local o un juguete nuevo para su hija. Otros meses eran de una ansiedad angustiante, contando cada céntimo, eligiendo entre pagar la factura de la luz o comprar una marca mejor de leche de fórmula para Luna. Su apartamento, aunque pequeño, era su santuario. Las paredes eran de un blanco desgastado, pero ella las había decorado con sus propias acuarelas de paisajes andaluces, llenas de colores vibrantes que desafiaban la monotonía de sus preocupaciones. El olor a café flojo, talco de bebé y pintura seca flotaba en el aire. Cada objeto contaba una historia: la mecedora de madera oscura donde pasaba horas acunando a Luna, la alfombra raída que había heredado de su abuela, la pila de libros de arte con las páginas marcadas. Su rutina era un ciclo implacable, pero sagrado. Se despertaba antes del sol, no por elección, sino por el llanto suave de Luna. La primera visión del día era el rostro de su hija, pequeño y arrugado en una demanda de comida, y el corazón de Helena se llenaba de un amor tan feroz que era casi doloroso. Las mañanas eran un baile de pañales, biberones e intentos de calmar el llanto. Después, con Luna en un portabebés atado al pecho, Helena se sentaba en su mesa de dibujo, tratando de concentrarse en las líneas y colores de su trabajo, mientras el pequeño cuerpo caliente dormía contra ella. Ella era una isla. Sus padres se habían mudado al norte de España años antes, y el padre de Luna, bueno, esa era una herida que prefería no tocar. Había desaparecido de su vida en el momento en que la palabra embarazada salió de sus labios, dejando atrás nada más que un eco de promesas rotas y un vacío en su lugar en la cama. Helena aprendió a ser padre y madre, a arreglar el grifo que goteaba, a cargar las compras pesadas escaleras arriba, a cantar canciones de cuna para ahuyentar las pesadillas que a veces eran las suyas. La soledad era una compañera constante, una sombra que se profundizaba en las horas silenciosas después de que Luna finalmente se dormía. Era cuando el cansancio realmente la golpeaba, no solo el cansancio físico de un día sin descanso, sino un cansancio más profundo, existencial. Se sentaba en el pequeño balcón, mirando las luces de Triana, y se preguntaba si estaba haciendo lo suficiente, si era una buena madre, si conseguiría darle a Luna la vida que ella merecía. Fue en una de esas noches silenciosas, unos 3 meses antes del encuentro con Damien, cuando lo notó por primera vez. Un agotamiento que no desaparecía con el sueño. Un dolor persistente en la espalda que atribuyó a cargar a Luna todo el día. Pequeñas señales que ignoró, descartándolas como el precio de la maternidad en solitario. Pero las señales se volvieron más fuertes, más insistentes, mareos que la obligaban a agarrarse a la pared, una pérdida de apetito que la dejó más delgada, más frágil. Aún así, pospuso la visita al médico, diciéndose a sí misma que no tenía tiempo, que no tenía dinero para enfermarse. Luna la necesitaba, pero el miedo, frío y rastrero, comenzó a instalarse en su corazón. ¿Qué pasaría con Luna si algo le sucediera a ella? La pregunta era un monstruo en la oscuridad,
un terror tan grande que apenas se atrevía a mirarlo de frente. Su vida era ese baile delicado al borde del abismo, sonriendo y cantando para su hija durante el día, mientras que por la noche el miedo la consumía. Era fuerte, pero sentía que sus cimientos se agrietaban. Cada sonrisa de Luna era un bálsamo y una puñalada, recordándole lo que tenía y lo que podía perder. Era un amor puro, incondicional, pero también una responsabilidad aterradora. Ella era el único pilar de Luna, y sentía que ese pilar temblaba. El primer encuentro de ellos no fue dramático. No hubo relámpagos ni una revelación impactante. Fue tan sutil como el cambio de luz al atardecer. Era una tarde cálida de finales de primavera en el parque de María Luisa. El aire estaba cargado con el perfume de las rosas y las flores de azahar. Elena había decidido que ella y Luna necesitaban un poco de aire fresco, una pausa de la clausura de su apartamento. Extendió una manta a la sombra de una imponente palmera y acostó a Luna sobre ella, observando con una sonrisa cómo los ojos curiosos de la bebé seguían las hojas danzando contra el cielo azul. Sentada junto a su hija, Elena sacó su cuaderno de bocetos. Era su refugio. Dibujar era la única vez que su mente se aquietaba, que las preocupaciones se disolvían en las líneas y sombras que creaba en el papel. Estaba esbozando una de las fuentes ornamentadas del parque, tratando de capturar el juego de luces en el agua, cuando lo sintió. No era un sonido, ni una visión, era una sensación, una quietud repentina en el ruido ambiental del parque, un cambio en la presión del aire, la sensación de ser observada, no de una manera amenazante, sino con una intensidad que hacía que los vellos de su nuca se erizaran. Levantó la vista lentamente, barriendo el parque. Niños reían, parejas paseaban de la mano, turistas tomaban fotos, nada fuera de lo común, pero la sensación persistía. Su mirada fue atraída hacia un hombre sentado solo en un banco de hierro forjado al otro lado del camino. Estaba perfectamente inmóvil, una estatua vestida con ropa oscura y elegante, que parecía un poco demasiado formal para una tarde casual en el parque. Su rostro estaba en la sombra, pero podía sentir su mirada sobre ella, enfocada e inquebrantable. Había un aura de silencio y poder a su alrededor que lo separaba de la multitud. Por un momento, sus ojos se encontraron a través de la distancia. Elena sintió una extraña ola de reconocimiento, una chispa de algo antiguo y familiar que no podía explicar. Fue desconcertante. Rápidamente desvió la mirada, el corazón latiendo un poco más rápido. Probablemente era solo un hombre disfrutando de la tarde, y ella estaba siendo paranoica. Pero para Damien, ese momento fue un cataclismo. Él estaba en el parque por capricho, un intento de romper la monotonía de sus siglos. Observaba la vida mortal con el distanciamiento de un geólogo observando la erosión, lenta, inevitable y, en última instancia, insignificante para su propia existencia rocosa. Entonces, la vio. Para él, fue como si el mundo, que siempre había existido en tonos de gris y sepia, explotara en tecnicolor. El verde de las hojas se volvió más vibrante, el azul del cielo más profundo. El sonido lejano de la risa de los niños, antes un ruido de fondo, se convirtió en una melodía clara, y en el centro de todo estaba ella. No era su belleza, aunque era adorable en su simplicidad, con el cabello castaño recogido en un moño desordenado y un pliegue de concentración en la frente. Era algo más, una luz que emanaba de ella, una resonancia en su alma que hacía eco en la de él. Era la canción, la melodía que todo vampiro esperaba escuchar una vez en su larga vida, la canción de su alma gemela. Durante 1000 años, había existido en silencio. Ahora, su universo estaba lleno de música. Observó cada movimiento de ella, la forma en que sonreía al bebé, una sonrisa tan pura y radiante que dolía mirar, la forma en que sus dedos se movían con gracia y propósito sobre el papel, la forma en que el sol jugaba en su cabello, creando un halo de oro, y el amor que irradiaba de ella hacia la niña, era la fuerza más poderosa que jamás había presenciado, más fuerte que cualquier ejército, más duradero que cualquier imperio que hubiera visto surgir y caer. Sintió un anhelo tan profundo, tan abrumador, que casi lo levantó del banco. Quería acercarse a ella, tocar su mano, escuchar su voz, pero se contuvo. Era un rey, un depredador, un ser de oscuridad. Acercarse a ella de forma imprudente podría asustarla, destruyendo lo único que importaba antes incluso de empezar. Así que solo observó, memorizando cada detalle, sintiendo cómo la conexión entre ellos se fortalecía con cada latido de su corazón mortal. Se quedó allí durante horas,
inmóvil, hasta que ella recogió sus cosas, tomó al bebé en brazos y se fue. La siguió a distancia, una sombra protectora, asegurándose de que llegara a salvo a su pequeño apartamento en Triana. Esa noche, Damien no regresó a su castillo escondido en las colinas fuera de Sevilla. Se quedó en las sombras al otro lado de la calle de su edificio, mirando la ventana iluminada. La soledad de 1000 años finalmente había terminado. La había encontrado, y no la perdería. En los días que siguieron, la presencia de Damien se convirtió en una constante sutil en la vida de Elena. Ella no lo veía, no la mayoría de las veces, pero lo sentía. Era la sensación reconfortante de no estar completamente sola cuando volvía del supermercado por la noche. Era la vaga impresión de que alguien la observaba desde el otro lado de la plaza, mientras tomaba un café. Era la extraña coincidencia de que un coche a toda velocidad frenara bruscamente a centímetros de su cochecito, como si hubiera chocado contra una pared invisible. Elena descartó todo como cansancio e imaginación hiperactiva. Su vida ya era lo suficientemente complicada sin inventar misterios. Damien, por su parte, estaba siendo meticulosamente cuidadoso. Aprendió su rutina, sus gustos, sus miedos. La observaba luchar con las bolsas de la compra, y su instinto era usar su fuerza para llevarlas por ella. La oía calmar a Luna en mitad de la noche, y su corazón antiguo se partía por su agotamiento. Era como un ángel de la guarda invisible, poderoso e impotente al mismo tiempo. Podía derrocar reinos, pero no podía aliviar la carga de sus hombros. Finalmente, después de una semana de observación, decidió que no podía esperar más. La conexión entre ellos era demasiado fuerte para ser ignorada, y necesitaba saber si ella también la sentía. Necesitaba escuchar su voz. Se le acercó en una noche tranquila, mientras ella regresaba a casa. La calle estaba casi desierta, iluminada solo por el brillo ámbar de las farolas. Elena empujaba el cochecito de Luna, tarareando una canción de cuna suavemente. Elena. Su voz, proveniente de las sombras de una puerta, la hizo detenerse en seco. Se giró, con el corazón en la garganta. Era el hombre del parque. De cerca, era aún más impresionante. Alto, con hombros anchos bajo un abrigo oscuro y bien cortado. Su rostro era una obra maestra de ángulos afilados y rasgos nobles, y sus ojos parecían contener secretos tan antiguos como el tiempo mismo. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó ella, la voz un poco temblorosa. Instintivamente puso una mano protectora en el cochecito. «Sé muchas cosas sobre ti, Elena», dijo Damien, dando un paso hacia la luz. Mantuvo una distancia respetuosa, con las manos visibles para demostrar que no representaba una amenaza. «Sé que dibujas el alma de Andalucía en tu cuaderno. Sé que le cantas a tu hija cuando crees que nadie te oye. Y sé que eres más fuerte de lo que piensas». El miedo de Elena comenzó a mezclarse con una profunda confusión. Él no parecía un acosador común. Había una solemnidad, una gravedad en él que era cautivadora y aterradora. «¿Quién eres?», exigió ella, su voz ganando firmeza. Damien dudó. ¿Cómo explicar lo inexplicable? ¿Cómo contar la verdad de 1000 años a una mujer cuya vida se medía en días y noches? «Mi nombre es Damien», dijo, «y la razón por la que sé estas cosas es porque estamos conectados, tú y yo. Lo sientes, ¿no? Esta familiaridad, como si nos conociéramos de toda la vida». Elena no podía negarlo. Por más loco que pareciera, lo sentía. Era la misma chispa que había sentido en el parque, ahora amplificada 10 veces. Una sensación de que parte de su alma lo reconocía, pero su mente racional luchó contra ello. «Esto es una locura. No te conozco. Por favor, déjame en paz». Comenzó a alejarse, pero la voz de él la detuvo de nuevo. «No te haré daño, Elena. Nunca. Al contrario, te he esperado durante más tiempo del que puedes imaginar». Dio otro paso, la desesperación tiñendo su voz. «Sé que esto es difícil de aceptar. El mundo es mucho más antiguo y extraño de lo que la mayoría de la gente cree. Yo soy diferente». Para demostrar su punto, de una manera que no la aterrorizara, hizo algo sutil. Una ráfaga de viento repentina sopló por la calle, arrancando un pañuelo de seda que estaba atado al manillar del cochecito de Luna. El pañuelo voló hacia lo alto, destinado a engancharse en las ramas de un árbol. Antes de que Elena pudiera parpadear, Damien estaba allí, a varios metros de donde había estado un segundo antes, con el pañuelo en la mano. No pareció correr, simplemente estaba allí. Se acercó lentamente y le tendió el pañuelo. Sus dedos rozaron los de ella cuando lo tomó, y una descarga eléctrica recorrió su brazo. Los ojos de Elena se abrieron de par en par.
Su mente luchaba por procesar lo que acababa de ver. No era posible. Pero sucedió. ¿Qué? ¿Qué eres? Susurró, el miedo ahora mezclado con un asombro aturdido. Damien la miró, la verdad desnuda en sus ojos oscuros. Soy lo que los humanos llaman un vampiro. Y más que eso, soy tu rey. Y tú, Helena, tú eres mi reina predestinada. La declaración quedó suspendida en el aire frío de la noche. Helena lo miró, al hombre imposiblemente rápido y hermoso, cuyas palabras sonaban como la trama de una novela de fantasía, pero la seriedad en su rostro, el dolor y el anhelo en sus ojos, y la extraña conexión que zumbaba entre ellos, le decían que, por más insano que fuera, él creía cada palabra que decía, y una parte aterrorizada de ella también empezaba a creer. En los días siguientes, Damien comenzó a revelarle su mundo, pieza por pieza. No la presionó ni la asustó. En cambio, se convirtió en una presencia tranquila y constante en su vida. Se encontraban en parques y cafés tranquilos, siempre en lugares públicos donde ella se sentía segura. Hablaba de su larga existencia no como una jactancia, sino con una melancolía que la conmovió profundamente. Le contó sobre ver Roma en su apogeo, sobre conversar con filósofos en Atenas, sobre observar cómo se construían las pirámides bajo un sol que ya no podía sentir en su piel. Describió la soledad de ver generaciones de humanos nacer, vivir y morir, mientras él permanecía inalterado, un espectador eterno. Helena escuchaba, escéptica al principio, pero gradualmente hipnotizada. Sus historias estaban repletas de detalles que ningún libro de historia podría proporcionar. No hablaba de sangre ni de casa, sino de arte, música y de la belleza agridulce de la mortalidad que observaba a distancia. También demostró sus poderes de maneras pequeñas y amables. Una vez, cuando a Luna se le cayó su juguete favorito desde un puente sobre el río Guadalquivir, Damien lo atrapó en el aire antes de que tocara el agua, moviéndose con una velocidad que todavía la dejaba sin aliento. Otra vez, calmó a un perro que ladraba agresivamente con solo una mirada. El animal inmediatamente se volvió sumiso. Lentamente, el miedo de Helena fue siendo reemplazado por una fascinación cautelosa. Este ser increíble, este rey de un mundo oculto, era amable con ella. La miraba con una devoción que ningún hombre le había mostrado jamás. Y lo más importante, era maravilloso con Luna. Nunca la sostenía, como si temiera su propia fuerza, pero la observaba con una fascinación tierna, su rostro normalmente impasible suavizándose en algo cercano a una sonrisa cada vez que la bebé balbuceaba. Una noche, la invitó a su hogar. «No es lo que estás imaginando», dijo. «No hay mazmorras ni ataúdes, solo un lugar donde me siento seguro». Dudosa, ella aceptó. La llevó en su coche, un vehículo lujoso y silencioso, a las colinas fuera de la ciudad. El castillo era en realidad una vasta y moderna villa construida en la ladera de una montaña, con paredes de cristal que ofrecían una vista impresionante de Sevilla brillando abajo. El interior era una mezcla de lo antiguo y lo nuevo, tecnología de punta junto a tapices medievales, una biblioteca con miles de libros antiguos y un sistema de sonido de última generación. Fue allí, en la vasta sala de estar con vistas a las luces de la ciudad, donde le hizo su oferta formal. Luna dormía pacíficamente en su cochecito junto a ellos. «Helena», comenzó Damien, su voz baja y seria, «te he mostrado un atisbo de mi mundo. Sé que es mucho para asimilar, pero la verdad permanece. Nuestras almas están entrelazadas. Te he esperado durante una eternidad, y ahora que te he encontrado, no puedo concebir una existencia sin ti». Se arrodilló ante ella. El gesto, viniendo de un ser de tanto poder y orgullo, conmocionó a Helena hasta lo más profundo. «Sé que tu vida es difícil», continuó, sus ojos oscuros suplicantes. «Veo el cansancio en tus ojos, la preocupación en tu corazón. Puedo quitar todo eso. Puedo darte seguridad, salud, tiempo, todo el tiempo del mundo para ver crecer a tu hija, y a sus hijos, y a las generaciones que vendrán». Extendió la mano, sin tocarla. «Acepta, Helena. Acepta mi amor y mi mundo. Ya no tienes que luchar. Ya no tienes que tener miedo. A mi lado, tú y Luna estarán protegidas para siempre. Serás inmortal, mi igual en todos los sentidos. Verás las maravillas del mundo. Aprenderás los secretos del universo. Todo lo que pido es que me permitas amarte». La oferta era vertiginosa. Era un escape de todo lo que la atormentaba. El fin de la preocupación por el alquiler. El fin del miedo a la enfermedad. El fin de la soledad. Una vida de lujo, amor y, sobre todo,
Tiempo, tiempo ilimitado con Luna. Miró su rostro sincero, la promesa de un paraíso en sus ojos. ¿Era todo lo que podría desear? Era la respuesta a todas sus plegarias. Y sin embargo, en su corazón, un dolor frío se extendió, porque sabía que era una promesa que no podía aceptar. La palabra salud resonó en su mente, una burla cruel de su secreto más oscuro. La oferta de Damien flotaba en el aire, un sueño brillante y tentador. Elena se sentía como una persona hambrienta ante un banquete, pero con un veneno en su sistema que le impedía comer. Cada palabra suya, seguridad, salud, tiempo, era un cuchillo girando suavemente en la herida de su secreto. En los días que siguieron a su visita a la villa, Elena se volvió más retraída. Le pedía a Damien espacio, diciendo que necesitaba pensar. La verdad es que no estaba pensando, estaba en agonía. El conflicto dentro de ella era una tormenta. Una parte de ella, la parte cansada y asustada, gritaba que aceptara, que tomara la mano que se le extendía y se dejara sacar del agua fría de sus dificultades. Se imaginaba en el castillo, sin facturas que pagar, con toda la comida y ropa que Luna pudiera necesitar. Se imaginaba fuerte y saludable, corriendo con Luna en vastos jardines en lugar de cansarse después de una corta caminata. Imaginaba tener a Damien a su lado, un protector poderoso, un compañero que la adoraba. El alivio en su fantasía era tan abrumador que casi la hacía llorar. Pero otra parte, la parte que era madre por encima de todo, la devolvía a la brutal realidad. Se sentaba junto a la cuna de Luna durante horas, observando a la pequeña criatura dormir. Trazaba sus rasgos perfectos con los ojos, memorizando la curva de sus pestañas, la pequeña boca entreabierta. Y la pregunta la atormentaba. ¿Qué tipo de vida le estaría dando a Luna? Incluso si Damien pudiera, de alguna manera, curarla con su sangre o magia, una idea que la aterrorizaba y la tentaba en igual medida. ¿Qué pasaría después? Ella se volvería como él, inmortal, eterna. Ella y Damien permanecerían iguales mientras Luna crecía. Luna daría sus primeros pasos, diría sus primeras palabras, iría a la escuela, se enamoraría, envejecería, y sus padres permanecerían para siempre jóvenes. ¿Cómo podría explicarle eso a una niña? Mamá y papá no envejecen como las otras mamás y papás. ¿Cómo se sentiría Luna, una adolescente luchando con los cambios en su propio cuerpo, mientras su madre permanecía con la apariencia de una joven de 20 y tantos años? ¿Qué tipo de aislamiento crearía eso? Sus amigos la visitarían y mirarían a sus padres con admiración, luego con sospecha. Luna se convertiría en una rareza por asociación. Y peor aún, un día, Luna se convertiría en una mujer anciana, con cabello canoso y piel arrugada, y sus padres seguirían siendo los mismos. Y entonces Luna moriría, y ellos vivirían, para siempre, con el recuerdo de su hija mortal. La idea era una tortura, era una maldición que nunca podría infligir a su hija. Quería que Luna tuviera una vida normal, abuelos que envejecen, padres que envejecen, un ciclo de vida natural, con toda su belleza y dolor, no una existencia extraña y solitaria, atrapada entre el mundo mortal y el inmortal. El no se estaba formando en su corazón, sólido y pesado como una piedra. Pero ¿cómo decírselo a Damien? ¿Cómo explicar que su rechazo no provenía del miedo a él, sino de un amor tan profundo por su hija que superaba incluso la atracción del destino? Y estaba la otra capa de su secreto, la más oscura, la verdad que hacía de toda la oferta de Damien una broma cruel. La inmortalidad era un barco que ya había zarpado para ella. Recordaba vívidamente el día, pocas semanas antes de conocer a Damien, en que finalmente fue al médico, incapaz de ignorar más los síntomas. Recordaba la fría sala de examen, el olor a antiséptico, el rostro serio del médico mientras miraba los resultados. Sus palabras todavía resonaban en sus oídos, un zumbido bajo y constante bajo el ruido de su vida diaria. Ese conocimiento la separaba de todos. Era un velo de cristal entre ella y el resto del mundo, y ahora la separaba de Damien y su promesa de eternidad. Él ofrecía un océano de tiempo, y ella solo tenía unas pocas gotas restantes en su mano. La ironía era abrumadora. El ser inmortal que la amaba no sabía que ella ya se estaba muriendo, y no podía decírselo. Contárselo parecería una manipulación, una súplica desesperada por una cura milagrosa. No quería su lástima. Y, más importante, no quería darle la esperanza de que, si él pudiera arreglarla, ella aceptaría, porque incluso si pudiera, su decisión por Luna seguiría siendo la misma. Así que guardó su secreto,
un trozo de hielo en su pecho, mientras se preparaba para romper el corazón del único ser en el universo que podría entenderla, por una razón que él nunca podría comprender. Flashback. La sala de consulta era impersonalmente blanca, paredes blancas, techo blanco, la bata del doctor. Mateo era de un blanco deslumbrante. Incluso la luz que entraba por la ventana parecía descolorida, despojada de cualquier calidez. Elena se sentó en la silla dura, las manos frías entrelazadas en su regazo. Luna estaba en su cochecito a su lado, felizmente dormida, ajena a la atmósfera estéril y a la tensión que hacía que el estómago de Elena se revolviera. Llevaba allí casi una hora, esperando. El doctor, Mateo, un hombre de mediana edad con ojos amables pero cansados, había realizado el examen final y había salido para revisar todos los resultados juntos. Cada minuto que pasaba era una tortura. Elena intentaba concentrarse en el patrón del suelo de linóleo, en la respiración suave de Luna, en cualquier cosa que no fuera el monstruo del «y sí» que gruñía en su mente. Cuando el médico finalmente regresó, su rostro era una máscara de profesionalismo compasivo que inmediatamente envió un escalofrío de pavor por la espina dorsal de Elena. Se sentó en su silla, juntó las manos sobre el escritorio y la miró con una tristeza que no pudo ocultar por completo. «Elena», comenzó, con voz suave, «hemos recibido los resultados de todas tus pruebas, la biopsia, los estudios de imagen». Hizo una pausa, y en ese breve silencio, Elena lo supo. La frágil negación que había estado construyendo en las últimas semanas se hizo añicos. «No son buenas noticias, ¿verdad, doctor?», logró decir, la voz sorprendentemente tranquila. El doctor Mateo negó con la cabeza lentamente. «Lo lamento. Hemos diagnosticado un tipo de cáncer de páncreas raro y muy agresivo. Y, desafortunadamente, para cuando lo hemos descubierto, ya se ha extendido significativamente. Está en una etapa avanzada». Las palabras flotaron en la habitación blanca. Cáncer. Etapa avanzada. Elena sintió como si se estuviera observando desde fuera de su propio cuerpo. Veía a una joven madre asintiendo, escuchando, pero no sentía nada. Era un zumbido blanco, un entumecimiento protector. ¿Qué significa eso?», preguntó, la voz un susurro. «En términos de tratamiento, quimioterapia», el médico suspiró, un sonido pesado de impotencia. «Podemos intentar un régimen de quimioterapia paliativa. Puede ayudar a controlar los síntomas y quizás darte un poco más de tiempo. Pero necesito ser honesto contigo, Elena. En esta etapa no estamos hablando de una cura, estamos hablando de calidad de vida». Calidad de vida. La frase era un eufemismo tan delicado para algo tan brutal. «Tiempo», dijo Elena, la palabra saliendo con dificultad. «¿Cuánto tiempo?». El doctor Mateo miró a la pequeña Luna, durmiendo en su nido de mantas rosas, y el dolor en sus ojos se profundizó. «Es imposible decirlo con certeza. Cada caso es diferente, pero siendo realistas, sin tratamiento, quizás unos pocos meses. Con el tratamiento, si tu cuerpo responde bien, quizás podamos extenderlo. 6 meses, tal vez un poco más. Lo lamento inmensamente. 6 meses, 180 días». El número era tan pequeño, tan concreto, tan final. El zumbido en sus oídos se hizo más fuerte. Miró a Luna. En 6 meses, Luna tendría casi 1 año. Estaría gateando, quizás dando sus primeros pasos. Estaría formando sus primeras palabras, y su madre no estaría allí para verlo. Una única lágrima escapó y rodó por su mejilla. No la secó. «¿Hay algo?», preguntó, la desesperación finalmente rompiendo su calma. «¿Cualquier cosa? ¿Ensayos clínicos? ¿Tratamientos experimentales en el extranjero?». «Ya he investigado», dijo el doctor Mateo, su voz llena de una compasión genuina que casi la deshizo. «Dada la rareza y la agresividad de tu caso, las opciones son extremadamente limitadas y las posibilidades de éxito son mínimas. La quimioterapia es nuestra mejor opción para darte más tiempo con tu hija». Tiempo. Siempre volvía a esa palabra, el bien más preciado del mundo, y el suyo se estaba agotando. La consulta terminó en una neblina, el médico hablando de programar su primera sesión de quimio, entregándole folletos, ofreciéndose a contactar a un consejero. Elena solo asintió, tomó los papeles con manos temblorosas y salió de la consulta. Afuera, el sol de Sevilla la golpeó con una indiferencia impactante. ¿Cómo podía el mundo seguir girando? ¿Cómo podía la gente reír y hablar y vivir sus vidas cuando la suya acababa de recibir una fecha de caducidad? Empujó el cochecito de Luna sin rumbo por las calles.
las lágrimas ahora fluyendo libremente. No lloraba por sí misma, lloraba por Luna. Lloraba por la injusticia de que una niña tuviera que crecer sin su madre. Lloraba por todos los momentos que no tendrían. El primer día de escuela, las fiestas de cumpleaños, los desamores de la adolescencia, el día de la boda, un futuro entero robado. Ese día, en la habitación blanca, Elena murió una pequeña muerte. La mujer despreocupada que alguna vez fue se había ido para siempre. En su lugar, nació una madre con una única y feroz misión: asegurarse de que cada segundo que le quedaba se dedicara a amar a su hija y, de alguna manera, preparar un futuro para ella sin su presencia. Fue esa resolución, forjada en el fuego del dolor y el amor, lo que la hizo lo suficientemente fuerte como para, semanas después, mirar a los ojos de un rey inmortal y decir no. Fin del flashback. Damien no era un ser acostumbrado al rechazo. En sus 1000 años, había tomado lo que quería, ya fuera un territorio, un tesoro o la lealtad de sus súbditos. La negativa de Elena, sin embargo, no despertó su ira ni su instinto de conquista. Despertó una confusión profunda y una determinación aún mayor. No podía entender. La conexión entre ellos era innegable, una fuerza de la naturaleza. Rechazarla era como rechazar la propia gravedad. Supuso que su razón debía ser el miedo. Miedo a él, a su mundo, a lo desconocido. Era la única explicación lógica. Por lo tanto, concluyó que simplemente necesitaba demostrarle que no había nada que temer. Comenzó un cortejo sutil, pero persistente, diseñado para mostrarle la belleza y la seguridad de su mundo, no el peligro. Ya no aparecía sin avisar. En cambio, flores raras, que no crecían en España, aparecían en su puerta por la mañana, sin tarjeta, pero ella sabía que eran de él. Siempre eran flores que florecían de noche, como la dama de noche o el jazmín estrellado, un guiño poético a su naturaleza nocturna. Un día, mientras luchaba por montar una nueva cuna para Luna, frustrada con las instrucciones confusas y las piezas que no encajaban, salió de la habitación por un momento para tomar un vaso de agua. Al regresar, la cuna estaba perfectamente montada, sólida y segura. Él había estado allí, moviéndose más rápido que un parpadeo, un fantasma servicial en su casa. También comenzó a ocuparse de sus problemas mortales a distancia. Una factura de electricidad que ella temía no poder pagar fue misteriosamente marcada como pagada en el sistema. El propietario, que se había estado quejando del alquiler atrasado, de repente se volvió increíblemente amable y paciente, mencionando a un benefactor anónimo que había cubierto sus gastos por un año. Elena sabía que era Damien. Al principio, se sintió irritada por la intromisión. Se sentía como un proyecto de caridad. Lo confrontó al respecto en uno de sus encuentros en el parque. «No necesito tu dinero, Damien», dijo, con voz firme. «No es dinero, Elena. Es la eliminación de obstáculos», respondió él con calma, sus ojos fijos en el rostro de ella. «Veo cómo te preocupas. Veo las líneas de cansancio en tu rostro. Si puedo eliminar una de esas preocupaciones para que puedas respirar un poco más hondo, ¿por qué no lo haría? No es lástima, es devoción». Sus palabras la desarmaron. ¿Cómo podía enfadarse con alguien cuya única intención parecía ser facilitarle la vida? El acto más significativo de su persistencia, sin embargo, llegó una noche en que Luna tenía fiebre alta. La niña lloraba inconsolablemente, su pequeño cuerpo caliente y tembloroso. Elena estaba agotada y en pánico, sin saber si debía llevarla al hospital. Le dio un medicamento para la fiebre y pasó horas acunándola, cantándole, con el corazón encogido de preocupación. Alrededor de las 3 de la mañana, exhausta, Elena se durmió en la mecedora, con Luna todavía en sus brazos. Cuando se despertó, 1 hora después, con la primera señal del amanecer, algo había cambiado. La fiebre de Luna había bajado por completo. La niña dormía profundamente, con la respiración regular, la piel fresca al tacto. Junto a la silla, en una pequeña mesa, había un único y perfecto capullo de rosa blanca y un vaso de agua fría. Elena supo, con una certeza escalofriante, que Damien había estado allí. No sabía cómo, pero él había ayudado a curar a su hija. Tal vez solo había observado, asegurándose de que nada peor sucediera, o tal vez había hecho algo más. La idea la asustaba, pero la gratitud que sentía era abrumadora. Se estaba insertando en su vida, no por la fuerza, sino por la amabilidad. Se estaba volviendo indispensable, y eso hacía todo mucho más difícil para Elena. Cada acto de bondad, cada gesto de protección,
Era otro ladrillo en el muro de su culpa. Él se estaba enamorando más profundamente, invirtiendo más de sí mismo, y todo eso haría que el golpe final de su rechazo fuera aún más cruel. Estaba atrapada en una red de su propia creación. Aceptar sus regalos parecía una traición a su decisión, pero rechazarlos parecía cruel e ingrato. Y cada día que pasaba, la atracción entre ellos crecía, el hilo del destino tirando de ella más cerca del hombre al que sabía que tendría que destruir. Damien se dio cuenta de que sus demostraciones de poder y riqueza no estaban funcionando como esperaba. Aliviaban las cargas de Elena, pero no cambiaban la resolución en sus ojos. Comprendió que necesitaba mostrarle no lo que él podía dar, sino quién era. Necesitaba mostrarle la belleza de su mundo, no solo sus beneficios prácticos. Una noche, la invitó a un paseo. «Hay un lugar que me gustaría mostrarte», dijo, su voz suave por teléfono. «Un lugar que nadie más ha visto en siglos. Es seguro, y quiero que traigas a Luna». La mención de Luna la sorprendió, pero también la tranquilizó. Si él quería que su hija estuviera allí, sus intenciones eran puras. Ella aceptó, la curiosidad superando su vacilación. La recogió, como siempre, en su coche silencioso. Pero en lugar de ir a las colinas, condujeron al corazón de la antigua Sevilla, a un laberinto de calles estrechas en el barrio de Santa Cruz. Se detuvo frente a un alto muro de piedra sin adornos, con una pesada puerta de madera que parecía no haberse abierto en 100 años. La abrió con una antigua llave de hierro, y el aire que salió de dentro era frío y perfumado con el olor a tierra húmeda y flores desconocidas. La guió al interior, sosteniendo una linterna suave. Entraron en un patio escondido, un jardín secreto completamente cerrado al mundo exterior, cubierto por una enredadera tan densa que bloqueaba la mayor parte de la luz de la ciudad. El lugar era un oasis de tranquilidad, pero lo que lo hacía extraordinario no era su belleza, sino su naturaleza. Las plantas que crecían allí eran de una variedad que Elena nunca había visto. Flores que brillaban con una suave luz bioluminiscente, musgos que centelleaban como si estuvieran espolvoreados con polvo de diamante y helechos con patrones plateados en sus hojas. La pieza central era una pequeña fuente, cuya agua corría sin hacer ruido, la superficie perfectamente lisa como un espejo de obsidiana. «¿Qué es este lugar?», susurró Elena maravillada, sosteniendo a Luna dormida firmemente en sus brazos. «Es mi santuario», respondió Damien, su voz resonando suavemente en el espacio cerrado. «Un jardín cultivado con plantas que solo prosperan sin la luz directa del sol. Algunas son de cuevas profundas, otras de valles sombreados que ya no existen en el mundo mortal. Cada planta aquí tiene siglos de antigüedad. El tiempo se mueve de forma diferente aquí». La guió hasta un banco de piedra cubierto de musgo suave. «Vengo aquí cuando el peso de mi inmortalidad se vuelve demasiado. Este jardín es como yo, preservado, inmutable, testigo silencioso del paso del tiempo allá afuera. No estaba presumiendo, estaba compartiendo una vulnerabilidad. Le estaba mostrando su soledad, su belleza y su maldición, todo en un solo lugar. Quería que ella viera que la inmortalidad no era solo poder, sino también una carga. «Es hermoso», dijo Elena, y realmente lo decía en serio. El jardín no era aterrador, era melancólico y encantador. Podía entender por qué lo amaba. «Te imaginé aquí», dijo Damien, mirando no al jardín, sino a ella. «Te imaginé sentada en este banco, dibujando estas flores. Imaginé la risa de Luna resonando en este silencio. Este lugar ha estado en silencio por tanto tiempo, Elena. Tú y ella le traerían vida». Se acercó y, por primera vez, se atrevió a tocar algo más que su mano. Apartó suavemente un mechón de pelo de su rostro, sus dedos fríos, pero la sensación envió un calor por todo su cuerpo. «Conmigo no solo tendrías la eternidad», susurró. «Tendrías la belleza, tendrías la paz, tendrías un santuario contra el mundo ruidoso y pasajero. Podríamos tener esto, para siempre». En ese momento, bajo el suave resplandor de las flores mágicas, Elena casi cedió. El para siempre que él ofrecía parecía un refugio, no una prisión. Se vio a sí misma allí, en paz, con su hija segura, junto a un hombre que la adoraba. El deseo era tan fuerte que era un dolor físico. Pero entonces, Luna se movió en sus brazos, un pequeño suspiro somnoliento, y la realidad la golpeó de nuevo. Este jardín, este santuario, era un símbolo perfecto de su miedo. Era un lugar congelado en el tiempo, hermoso, pero estancado. Luna no pertenecía a un lugar así.
Luna pertenecía al sol, al mundo cambiante, al ciclo de la vida. El amor por su hija era su ancla, impidiéndole dejarse llevar por la marea seductora de la promesa de Damien. Se levantó del banco, con el corazón apesadumbrado. «Es un lugar increíble, Damien. Gracias por mostrármelo». Su voz estaba embargada por una emoción que él malinterpretó como esperanza. Pero Elena sabía que esta noche no la había acercado a aceptar su oferta. Al contrario, había solidificado su rechazo. No podía encerrar a su hija solar en un hermoso jardín nocturno. No importaba cuánto su propio corazón deseara quedarse. El baile entre ellos no podía continuar para siempre. La persistencia de Damien, tejida con amabilidad y poder, estaba desgastando las defensas de Elena. Su gratitud hacia él se estaba profundizando, y con ella, un afecto genuino que hacía su rechazo cada vez más doloroso. Sabía que tenía que ponerle fin. La incertidumbre estaba siendo cruel con él, y la tensión se estaba volviendo insoportable para ella. Lo llamó y le pidió que se encontrara con ella en su apartamento, el lugar donde todo comenzó. Necesitaba la comodidad de su propio espacio, la presencia dormida de Luna en la habitación de al lado, para darle fuerzas. Cuando Damien llegó, la atmósfera era diferente. No había la tensión del primer encuentro, sino una solemnidad sombría. Elena había preparado té, un gesto mortal y mundano que parecía extraño entre ellos. Se sentaron en silencio por un momento, en la pequeña sala de estar. Damien esperaba, su rostro una máscara de paciencia, pero sus ojos revelaban la ansiedad que sentía. Sabía que esa noche era un punto de inflexión. «Damien», comenzó Elena, la voz baja pero firme, «todo lo que has hecho por mí, las flores, la ayuda con las facturas, la cuna, y lo que hiciste por Luna la otra noche. No tengo palabras para agradecerte». «No necesito agradecimientos, Elena. Te necesito a ti», dijo él, la sinceridad en su voz cortándola profundamente. «Por eso estamos aquí», continuó ella, forzándose a encontrar sus ojos. «Te pedí tiempo para pensar, y he pensado. Mi respuesta no ha cambiado, no puede cambiar». La esperanza en el rostro de Damien vaciló, reemplazada por una frustrada confusión. «No lo entiendo. Te he demostrado que no tienes que tener miedo. Te he demostrado que puedo protegerte, a ti y a Luna. ¿Qué más necesitas? Dime qué te asusta, y lo destruiré». «No es miedo, Damien». «Ya no», dijo ella, las palabras comenzando a salir en un torrente. «Tú no me asustas. Tu mundo es extraño, pero también es hermoso. Y tú has sido más amable conmigo que cualquier persona en toda mi vida». Una lágrima rodó por su mejilla, y la secó con rabia. «Eso es lo que lo hace todo tan imposible. Si fueras un monstruo, sería fácil, pero no lo eres. Entonces, ¿por qué?», exigió él, su voz elevándose por primera vez, llena de angustia. «Dame una razón que pueda entender». Elena respiró hondo. Había llegado el momento de la verdad. No toda la verdad, no la parte sobre su enfermedad, esa era su propia cruz, sino la verdad sobre Luna. «La razón está durmiendo en la habitación de al lado», dijo, con la voz quebrada. «La razón es mi hija». Damien frunció el ceño. «Protegería a Luna con mi vida. Sería una princesa. Lo tendría todo. Tendría todo menos una vida normal». La voz de Elena se rompió. «Damien, piénsalo. Si me uno a ti me volveré como tú, inmortal. Nunca envejeceremos. ¿Cómo le explico eso a mi hija? ¿Cómo crecerá con padres que están congelados en el tiempo?» La confusión en el rostro de Damien permaneció. Se adaptaría. Los niños son resilientes. «No», exclamó Elena, poniéndose de pie, la pasión y el dolor haciéndola temblar. «No sería resiliente, sería una rareza. Sus amigos la verían envejecer mientras su madre no. Se convertiría en una adolescente, una adulta, una mujer de mediana edad, y nosotros seguiríamos siendo los mismos. Se quedaría aislada, marcada por nuestra extrañeza, y entonces, un día, se haría vieja y moriría, y nosotros nos quedaríamos aquí, para siempre, con su recuerdo. ¿Puedes imaginar ese dolor? ¿Vivir para siempre después de enterrar a tu propia hija? No puedo maldecir a Luna con un padre eterno, y no puedo maldecirme con el dolor de sobrevivirla». Estaba jadeando, las lágrimas ahora fluyendo libremente. La verdad, finalmente dicha, era liberadora y devastadora. «La amo demasiado para hacerle eso», susurró. «Mi amor por ella tiene que ser más grande que mi amor por ti, más grande que nuestro destino. Tengo que elegirla a ella. Elijo su mortalidad por encima de nuestra inmortalidad». Finalmente, la comprensión golpeó a Damien, no como un rayo,
sino como una ola lenta y helada que lo sumergió. La miró, a esta pequeña mujer mortal, temblando de amor protector, y lo entendió. No lo estaba rechazando por miedo o desinterés. No estaba eligiendo a otro hombre o una vida diferente. Lo estaba rechazando por el más puro y altruista de los amores, un amor de madre, tan feroz y absoluto que estaba dispuesta a sacrificar la eternidad, la seguridad y a su propia alma gemela para proteger a su hija de una vida de dolor y aislamiento. Su lógica era impecable, y era inatacable. Por primera vez en su existencia milenaria, Damien había encontrado a alguien que lo amaba lo suficiente como para decir no. El amor de ella por él era real, lo veía en su agonía, pero su amor por su hija era simplemente más. Y esa comprensión no lo enfureció, no lo ofendió, lo destruyó. El silencio que se instaló en la habitación tras la confesión de Elena era diferente a cualquier otro que Damien hubiera experimentado. No era el silencio pacífico de su jardín secreto, ni el silencio tenso de una corte real esperando su veredicto. Era el silencio del vacío, el sonido de un universo deshaciéndose. Permaneció sentado, perfectamente inmóvil, pero por dentro era como si cada pilar de su existencia se estuviera desmoronando. Durante 1000 años se había aferrado a la promesa de un alma gemela. Era lo único que daba sentido a su interminable soledad. Ella sería su igual, su fin y su comienzo. Imaginó que la única barrera sería el miedo de ella a su naturaleza, una barrera que podría superar con paciencia y amor. Nunca, en 1.000.000 de escenarios, imaginó esto, que el propio amor sería la barrera, que la virtud más profunda de ella, su amor maternal, sería el arma que lo separaría de ella. Miró el rostro de Elena, manchado de lágrimas, y no vio un adversario. Vio la personificación del sacrificio. Estaba dispuesta a enfrentar sus luchas mortales, su pobreza, su soledad, todo para darle a su hija una oportunidad de normalidad. Una normalidad que él, con todo su poder, no podía ofrecer. Al contrario, su propia presencia la destruiría. La ironía era tan cruel, tan perfectamente forjada, que podría haber sido obra de un dios sádico. Él, el ser más poderoso que ella jamás conocería, era la mayor amenaza para la felicidad de su hija. Su amor era el veneno. Un sonido extraño escapó de su garganta, algo entre un suspiro y un gemido. La primera fisura en su compostura de hierro. Se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda, no por rabia, sino porque no quería que ella viera la devastación en su rostro. Miró las luces de Sevilla, la ciudad que había visto crecer desde un pequeño asentamiento hasta una metrópolis vibrante. Había visto imperios nacer y caer como el polvo. Había sobrevivido a guerras, plagas y a la propia marcha del tiempo. Nada lo había quebrado, hasta ahora. Lo que más dolía no era el rechazo en sí, sino la pureza de la razón detrás de él. No lo estaba abandonando, estaba protegiendo a su cría. Era lo más noble que jamás había presenciado. Y eso lo dejaba sin armas, sin argumentos. ¿Cómo podría luchar contra el amor de una madre? Sería como intentar luchar contra el amanecer. Entonces es eso, dijo, la voz ronca, todavía de espaldas a ella. No hay nada que pueda decir, nada que pueda hacer. No, susurró Elena, su voz llena de tristeza. Lo siento, Damien, más de lo que jamás sabrás. Se giró lentamente para enfrentarla. La máscara de rey había caído. En su lugar estaba el rostro de un hombre, o lo que una vez fue un hombre, con el corazón irrevocablemente roto. El dolor en sus ojos era tan antiguo y profundo que Elena sintió un eco de él en su propia alma. Ella había hecho eso. Ella había infligido ese dolor a su destino, a su otra mitad. No lo sientas, dijo él, la voz apenas audible. Lo entiendo. Es lo más lógico e ilógico que he oído jamás. Y yo lo respeto. Te respeto. Dio un paso hacia la puerta, cada movimiento pareciendo requerir un esfuerzo monumental. Te dejaré en paz. Tú y Luna tendréis vuestra vida normal. La finalidad en sus palabras fue como un golpe físico para Elena. Era lo que quería, lo que necesitaba. Entonces, ¿por qué dolía tanto? ¿Por qué sentía como si estuviera cortando una parte de sí misma? En la puerta, se detuvo, la mano en el pomo. La miró por encima del hombro una última vez, y la agonía en su rostro la perseguiría para siempre. En 1000 años de existencia, Elena, dijo, su voz un murmullo quebrado. Nadie me ha mostrado jamás una forma de amor tan poderosa. Que el precio de ese amor sea mi soledad eterna es un destino que no habría previsto. Y entonces se fue. La puerta se cerró suavemente tras él, y con él se fue el aura de poder, el olor a ozono y noche,
la promesa de eternidad. Elena se quedó sola en el silencio, el sonido de su propio corazón roto, resonando en la habitación vacía. Había ganado. Había protegido a su hija, y nunca se había sentido tan completamente destruida. Damien no regresó a su lujosa villa. La vista de las luces de la ciudad, que antes le traía un sentimiento de dominio y distanciamiento, ahora solo le recordaba el pequeño apartamento en Triana que contenía todo lo que quería y no podía tener. En cambio, se retiró a las ruinas de su castillo original, una fortaleza de piedra en las profundidades de las montañas de la Sierra Norte, un lugar que no había sido habitado en 500 años. Las paredes se desmoronaban, cubiertas de hiedra, y el viento silbaba a través de las ventanas vacías. Era un lugar de polvo, recuerdos y desolación. Combinaba perfectamente con su estado de ánimo. Durante días, o quizás semanas, el tiempo había perdido el sentido. Permaneció en la sala del trono en ruinas, sin moverse, perdido en un letargo de dolor. La explicación de Elena resonaba en su mente, un bucle infinito de lógica inatacable. Elijo su mortalidad por encima de nuestra inmortalidad. Pasó por etapas de duelo que eran nuevas para él. Primero, la negación. Intentó encontrar fallas en su razonamiento. Quizás ella estaba exagerando. Quizás Luna podría ser feliz. Pero cada vez que lo intentaba, la imagen de una Luna anciana, muriendo ante padres eternamente jóvenes, lo atormentaba. Su lógica era sólida como una roca. Luego vino la ira, una furia fría e impotente, no contra Elena, sino contra el destino, contra la naturaleza de las cosas. ¿Por qué tenía que ser lo que era? ¿Por qué el amor tenía que venir con una maldición tan intrínseca? Podría haber aplastado las piedras del castillo hasta convertirlas en polvo con sus propias manos, pero no había un enemigo físico contra el que luchar. Su batalla era contra un concepto, contra la esencia misma de lo que significaba ser humano y lo que significaba ser vampiro. Finalmente, la ira se disipó, dejando atrás un vacío profundo y hueco, la aceptación. Elena tenía razón. Y fue en esa aceptación donde algo comenzó a cambiar. Su dolor no disminuyó, pero su enfoque comenzó a desplazarse. Repasó su conversación, pero esta vez se concentró en una parte diferente. La raíz del problema no era su inmortalidad en sí, sino el efecto que tendría en Luna. La cuestión central era el bienestar de la niña. Él, Damien, el rey vampiro, un ser de poder inconmensurable, estaba siendo visto como un padre inadecuado. La idea era tan extraña, tan fuera de su experiencia, que lo intrigó. Nunca había pensado en la paternidad. Los niños eran mortales frágiles que crecían y desaparecían. Pero Luna no era cualquier niña. Era la hija de Elena, parte de ella. ¿Y si Elena se equivocaba? No sobre el problema, sino sobre la solución. Su solución era eliminarlo por completo de la ecuación. Pero, ¿y si hubiera otra manera? ¿Y si pudiera demostrarle que estaba equivocado? La idea surgió como una pequeña brasa en medio de las cenizas de su desesperación. ¿Y si pudiera aprender? ¿Y si pudiera mostrarle que él podría ser un padre para Luna? No un rey inmortal, sino un padre, uno que pudiera entender y apoyar a una niña mortal, incluso con la barrera de la inmortalidad entre ellos. Uno que pudiera criar a Luna para que abrazara su humanidad, no para que resintiera la inmortalidad de sus padres. La dinámica en su mente cambió. La meta ya no era conquistar a Elena. La meta se convirtió en ser digno de la confianza de Elena. Ya no se trataba de convencerla de unirse a su mundo. Se trataba de demostrar que él podía unirse al de ella. El cambio fue sísmico. Por primera vez en 1000 años, Damien tenía un propósito que no era sobre poder, supervivencia o espera. Era sobre aprender, cambiar, evolucionar. Salió de las ruinas de su castillo, parpadeando contra la luz de la luna como si despertara de un largo sueño. El dolor todavía estaba allí, un dolor constante en su pecho, pero ahora había algo más a su lado, una determinación. No la dejaría en paz, como había prometido, pero no la presionaría para que fuera su reina. En cambio, se acercaría a ella de una manera totalmente nueva. Ya no intentaría quitarle sus cargas. Aprendería a ayudarla a llevarlas. No la sacaría de su mundo mortal. Le pediría permiso para entrar en él. El rey estaba a punto de aprender a ser un hombre. Y, quizás, si tenía suerte, un padre. Y esa era una tarea mucho más aterradora que gobernar un reino de inmortales. Elena esperaba que la desaparición de Damien trajera una sensación de paz, de vuelta a la normalidad. En cambio, su ausencia dejó un vacío que era casi tan perturbador como su presencia. El apartamento parecía más silencioso, la noche más oscura.
Se sorprendía a sí misma mirando por la ventana, medio esperando verlo en las sombras. Lo extrañaba. La percepción la golpeó con la fuerza de una traición contra su propia hija. Pasaron algunas semanas. Elena intentó concentrarse en su rutina, en Luna, en su trabajo, pero una pesada letargia la dominaba. Los síntomas de su enfermedad, que habían sido mantenidos a raya por la adrenalina de los encuentros con Damien, comenzaron a afirmarse con más fuerza. El cansancio era una manta pesada que no podía sacudirse. Una noche, estaba trabajando en una ilustración, la mano temblando ligeramente. Luna dormía en su cuna en la sala para que Elena pudiera vigilarla. El agotamiento la venció, y se durmió sobre la mesa de dibujo. La despertó no un llanto, sino un suave golpe en la puerta. Su corazón dio un vuelco. Miró el reloj. Pasaba de la medianoche. Con el corazón en la boca, fue a la puerta y miró por la mirilla. Era él. Damien estaba afuera, con un aspecto diferente. No había la arrogancia real en su postura. Parecía vacilante, cansado, casi humano. Abrió la puerta solo una rendija. «Damien, ¿qué haces aquí? Dijiste que me dejarías en paz». «Sé lo que dije», respondió él con voz baja. «Y no estoy aquí para pedirte que cambies de opinión. Estoy aquí para pedir otra cosa. Una oportunidad». «¿Una oportunidad para qué?» «Para demostrar que te equivocabas», dijo. «No sobre tu decisión, sino sobre mí, sobre el papel que podría desempeñar. Si puedo». Antes de que Elena pudiera responder, un sonido vino de la cuna, un pequeño murmullo, el sonido de Luna comenzando a despertarse. El pánico cruzó los ojos de Damien, y dio un paso atrás. «No debería estar aquí. La voy a despertar. Siempre se despierta a esta hora para comer», dijo Elena, abriendo más la puerta. Un impulso que no entendió. Puedes entrar si quieres, solo por un minuto». Entró, moviéndose con un cuidado inusual, como si temiera romper el aire. Elena fue a la pequeña cocina para preparar el biberón de Luna, sus manos funcionando en piloto automático. Damien se quedó de pie en medio de la habitación, pareciendo completamente fuera de lugar. El murmullo de Luna se convirtió en un llanto bajo. El sonido pareció atravesar a Damien. Se encogió visiblemente. Su llanto. «¿Te hace daño?», preguntó Elena mientras probaba la temperatura de la leche en su muñeca. «No», respondió Damien, mirando la cuna con una expresión de intensa concentración. «Es que puedo oír más que tú. Oigo el hambre, la leve incomodidad por tener el pañal mojado, la confusión de despertarse en la oscuridad. Es abrumador». Elena se detuvo, con el biberón en la mano. Él podía oír todo eso en el llanto de su hija. Ella, la madre, solo oía la necesidad. Él oía los detalles. Fue a la cuna y tomó a Luna, que se calmó un poco en sus brazos. Mientras se sentaba en la mecedora para alimentar a su hija, Damien se acercó lentamente. «¿Puedo?», preguntó, señalando una silla cercana. Elena asintió. Se sentó y observó, en completo silencio. La escena era surrealista. Un rey vampiro milenario, sentado en una silla de cocina barata, observando con absoluta fascinación a un bebé tomar un biberón. No miraba a Elena. Sus ojos estaban fijos en Luna. Observaba la forma en que sus pequeñas manos se aferraban al biberón, cómo sus ojos se cerraban de satisfacción, cómo su respiración se profundizaba a medida que su hambre era saciada. «Su respiración está cambiando», susurró Damien, después de unos minutos. «Se va a dormir pronto». Elena lo miró, sorprendida. Tenía razón. Ella, como madre, lo sentía, pero él, con su oído agudo, podía literalmente oír el cambio fisiológico. Cuando Luna terminó y se durmió profundamente en el hombro de Elena, Damien habló de nuevo, la voz todavía un susurro. «Tu argumento era que mi inmortalidad me convertiría en un padre distante e inadecuado», dijo. «Pero ¿y si mis habilidades, las mismas que me hacen no humano, pudieran convertirme en un mejor protector? Puedo oírla respirar desde otra habitación. Sabría si estuviera en peligro antes que cualquier monitor de bebé. Soy lo suficientemente rápido para evitar cualquier caída, cualquier accidente». Miró a Elena. La súplica en sus ojos era palpable. «No te estoy pidiendo ser tu pareja, Elena. Te estoy pidiendo una oportunidad para aprender a ser su padre. Déjame mostrártelo. Déjame estar aquí. No como un rey, sino como un aprendiz». Fue su primer acto paternal. No una demostración de poder, sino de percepción. No intentó resolver su problema. Intentó entenderlo, participar en él. Usó sus dones no para impresionarla, sino para conectar con su hija. Elena miró el rostro dormido de Luna.
luego el rostro ansioso de Damien. Su corazón, que pensaba que estaba irremediablemente roto, sintió una pequeña y vacilante chispa de algo que no se atrevía a nombrar. Quizás había otro camino. Elena aceptó la propuesta de Damien, pero con reglas estrictas. Podía visitarlos, pero solo cuando ella lo permitiera. No usaría sus poderes de forma ostentosa. Y el objetivo no era reavivar el romance, sino explorar la posibilidad de que él fuera una figura en la vida de Luna. Era un acuerdo frágil, construido sobre el dolor y una esperanza cautelosa. Damien aceptó cada condición con una humildad que seguía sorprendiéndola. Se convirtió en un visitante nocturno regular. Ya no intentaba cortejarla con regalos extravagantes. En cambio, traía cosas prácticas. Un paquete de pañales del tamaño correcto. Un nuevo tipo de leche de fórmula que había investigado y descubierto que era mejor para los cólicos. Eran regalos de un padre, no de un pretendiente. Sus conversaciones cambiaron. Ya no eran sobre el destino y la inmortalidad. Eran sobre el día de Elena, sobre los pequeños hitos de Luna, un nuevo sonido que hizo, la primera vez que rodó. Damien escuchaba con una atención que era casi abrumadora. Memorizaba cada detalle. «Has sonreído hoy», le contó Elena una noche, mientras observaban a Luna dormir. Una sonrisa de verdad, no solo un reflejo. Fue para mí. Damien guardó silencio durante un largo rato, procesando la información. «Descríbela», dijo finalmente. Elena frunció el ceño. «¿Cómo dices?» «Describe la sonrisa», repitió. La forma en que las comisuras de su boca se curvaron, el brillo en sus ojos. Nunca he visto una sonrisa de bebé de verdad. Quiero entender. Entonces, Elena se encontró describiendo en detalles minuciosos uno de los momentos más simples y hermosos de la maternidad a un ser que nunca podría experimentarlo de primera mano. Al hacerlo, revivió la alegría del momento, y compartirlo con él, de alguna manera, lo hizo más real. La confianza comenzó a construirse, lentamente, como un hilo de seda tejiéndose entre ellos. Ella comenzó a hablar de sus miedos, no el gran secreto de su enfermedad, sino los miedos diarios de una madre soltera. El miedo a no ser suficiente, a cometer errores. «Hoy me he frustrado tanto», admitió una noche, la voz cansada. No paraba de llorar, y no podía averiguar por qué. Casi grito. Me sentí como la peor madre del mundo. Damien no ofreció soluciones fáciles. No dijo, yo podría haberla calmado. En cambio, dijo, el amor que sientes por ella es tan inmenso que el miedo a fallar debe ser abrumador. No es debilidad sentir frustración, Elena. Es prueba de la profundidad de tu cuidado. Sus palabras eran como un bálsamo. Él la veía. Entendía la presión que ella sentía de una manera que nadie más entendía. Él, el ser menos humano que conocía, se estaba convirtiendo en la persona más humana de su vida. Una noche, mientras hablaban, Luna comenzó a moverse en su cuna, haciendo pequeños ruidos de incomodidad. Elena se levantó para cogerla, pero Damien extendió una mano. «Espera», dijo suavemente. «Escucha». Se quedaron en silencio. Elena solo oía los sonidos de un bebé a punto de despertarse. «No es hambre», susurró Damien. «Es un sueño. Su respiración es demasiado rápida. Su corazón está acelerado. Creo que está teniendo una pesadilla». Antes de que Elena pudiera reaccionar, Damien comenzó a tararear. No era una canción de cuna que ella conociera. Era una melodía antigua, baja y resonante, casi un canto gregoriano. La melodía era increíblemente calmante. En la cuna, Luna dejó de moverse. Sus pequeños ruidos cesaron. Su respiración se calmó, volviéndose profunda y regular. Se hundió de nuevo en un sueño tranquilo. Elena miró a Damien, atónita. ¿Cómo has hecho eso?» «Es una canción de cuna de la antigua Sumeria», dijo él, con un atisbo de sonrisa en sus labios. «Aparentemente todavía funciona». Ese momento fue un punto de inflexión para Elena. Él no había tocado a Luna. No había usado ningún poder aterrador. Había usado conocimiento, paciencia y una canción antigua para calmar a su hija. Fue un acto de pura paternidad. Se dio cuenta de que la presencia de él en sus vidas no solo estaba aliviando sus cargas prácticas, estaba enriqueciendo su experiencia. Ofrecía una perspectiva que ella nunca podría tener. Se estaba convirtiendo no solo en un ayudante, sino en un compañero en la tarea más importante de su vida, criar a Luna. El muro que había construido alrededor de su corazón comenzó a desmoronarse, ladrillo a ladrillo, y el miedo que sentía ya no era de él, sino de sí misma. Miedo de cuánto estaba empezando a necesitarlo, miedo de cuánto tiempo le quedaba todavía para compartir con él.
El progreso de Damien era lento, pero constante. Estaba aprendiendo las complejidades de la paternidad mortal a través de la observación y la escucha, pero sabía que, para demostrar realmente su punto a Elena, necesitaría ir más allá de ser un observador pasivo. Necesitaría interactuar. La idea lo aterrorizaba. Era lo suficientemente fuerte como para convertir carbón en diamante. Sus manos, que habían empuñado espadas y firmado tratados, eran armas mortales. La idea de sostener algo tan frágil y precioso como Luna lo llenaba de un miedo que no había sentido en siglos. Le expresó este miedo a Elena una noche. «Quiero sostenerla», dijo, la voz baja, casi inaudible. «Pero tengo miedo, miedo de mi propia fuerza, miedo de mi frío». Elena lo miró, a este ser poderoso confesando una vulnerabilidad tan tierna. Recordó su propio miedo la primera vez que sostuvo a Luna en el hospital, el terror de dejarla caer, de hacerle daño. En ese momento, él no era un rey vampiro, era solo un padre asustado. «Ven aquí», dijo suavemente. Se sentó en el sofá, con Luna despierta y balbuceando en su regazo. Damien se acercó y se arrodilló en el suelo ante ellas, para estar al mismo nivel. «Dame tus manos», ordenó Elena. Él extendió las manos, grandes y pálidas. Ella tomó una de sus manos y la colocó suavemente en la piernecita de Luna, sobre el pijama de algodón. La reacción de Damien fue instantánea. Se retiró como si se hubiera quemado. «Es tan cálida», susurró, maravillado. «Tan viva». «No está hecha de cristal, Damien», dijo Elena con una sonrisa amable. «Es más fuerte de lo que crees. Inténtalo de nuevo». Él dudó. Luego tocó su pierna de nuevo, esta vez con más firmeza. Luna pateó juguetonamente, y un sonido de sorpresa escapó de Damien. «No tiene miedo», observó. «Claro que no. No sabe lo que es tenerte miedo», respondió Elena. «Ahora, ¿quieres intentar sostenerla?» El pánico volvió a sus ojos. Elena actuó rápidamente. «Vale, hagámoslo así. Siéntate en el sofá. La pondré en tu regazo. Solo tienes que mantener los brazos firmes». Se sentó, la postura rígida como una estatua. Con cuidado, Elena transfirió el pequeño cuerpo de Luna al regazo de Damien. Mantuvo sus manos sobre Luna por un momento, como una seguridad. Damien apenas respiraba. Sus brazos estaban alrededor de Luna, pero la sostenía con tanta delicadeza que apenas la tocaba. Luna, sintiendo la superficie nueva y fría, levantó la vista, sus ojos grandes y curiosos fijos en el rostro de Damien. Entonces, hizo algo inesperado. Extendió una pequeña mano y agarró el dedo índice de él. El shock en el rostro de Damien fue tan profundo, tan absoluto, que Elena sintió que su propio corazón se encogía. Miró la pequeña mano envuelta alrededor de su dedo, luego el rostro de Luna, y de vuelta. Una emoción compleja pasó por sus ojos. Asombro, admiración, un miedo reverente. «Ella me está sosteniendo», dijo con la voz quebrada. «Sí, lo está», dijo Elena suavemente, sentándose a su lado. En ese momento, algo se rompió en él. La barrera de 1000 años de distanciamiento, la muralla que había construido para protegerse del dolor del mundo mortal, se inclinó y con una delicadeza infinita besó la coronilla de Luna. Elena contuvo la respiración. Cuando se apartó, una única y perfecta lágrima rodó por su mejilla y cayó sobre el suave cabello de Luna, donde brilló como un diamante bajo la luz de la habitación. Fue la primera lágrima que derramó en más de 500 años. Sostuvo a Luna durante casi 1 hora, en completo silencio, solo observándola. Cuando Elena finalmente la tomó para acostarla en la cuna, los brazos de Damien parecieron reacios a soltarla. Se volvió hacia Elena, con los ojos enrojecidos, pero brillantes con una nueva luz. «Gracias», susurró. «Gracias por dejarme sentir esto». Elena se dio cuenta de que no solo le estaba dando una oportunidad para demostrar que podía ser un padre. Le estaba dando el regalo de la paternidad misma, con todas sus alegrías y miedos aterradores. Y al hacerlo, se estaba permitiendo tener un compañero, alguien con quien compartir esos momentos preciosos. La línea entre su acuerdo práctico y sus sentimientos se volvió irremediablemente borrosa. Miró al hombre cuyo corazón había roto, y se dio cuenta, con una claridad impactante, de que él estaba lentamente reparando el suyo. A medida que el otoño llegaba a Sevilla, trayendo un aire más fresco y noches más largas, una cómoda rutina se estableció entre Elena, Damien y Luna. Él ya no era solo un visitante nocturno, se había convertido en parte de sus vidas. Estaba allí para la mayoría de las cenas, aunque no comía, prefiriendo observar a Elena y Luna.
Aprendió a cambiar pañales, una experiencia que lo dejó perplejo y extrañamente satisfecho. A bañar a Luna, con una amabilidad que todavía sorprendía a Elena, y a reconocer cada uno de sus diferentes llantos. El apartamento de Elena, antes un santuario de soledad, ahora estaba frecuentemente lleno de una extraña felicidad doméstica. El sonido de la risa de Elena mezclado con la voz profunda y resonante de Damien, contándole a Luna historias de tierras y tiempos lejanos. Estaban construyendo algo juntos. Una familia extraña e imposible, compuesta por una madre mortal, un rey vampiro y un bebé humano, pero una familia al fin y al cabo. Elena se permitió disfrutar, se permitió sentir la felicidad sin el peso constante de su decisión. Veía el amor en los ojos de Damien, no solo por ella, sino un amor feroz y protector por Luna. Y se permitió amarlo a cambio, un amor silencioso que crecía en los espacios entre las palabras y en los momentos compartidos. Pero la sombra que se cernía sobre su vida no había desaparecido. Solo se había vuelto más fácil de ignorar a la luz de esa nueva felicidad. La enfermedad todavía estaba allí, un depredador silencioso dentro de ella. Había pospuesto el inicio de la quimioterapia, usando la excusa de que se sentía bien, de que no quería que los efectos secundarios le impidieran cuidar de Luna. La verdad es que no quería que Damien lo supiera. No quería ver lástima en sus ojos. No quería que la tratara como si fuera de cristal. Y sobre todo, no quería que él intentara salvarla. Pero su cuerpo comenzó a traicionarla. El cansancio se hizo más profundo, un agotamiento que pesaba en sus miembros. A veces, olas de náuseas la golpeaban de la nada. Se convirtió en una experta en ocultarlas, corriendo al baño, culpando a algo que había comido. Damien, con sus sentidos agudizados, lo notó. No dijo nada, pero ella veía la preocupación en sus ojos, percibía la palidez de su piel, la respiración ligeramente entrecortada después de subir las escaleras, la forma en que a veces se detenía, con la mano presionada contra la espalda, una expresión de dolor fugaz en su rostro. El punto de ruptura llegó un domingo por la tarde. Damien había roto su regla de solo de noche y había pasado el día con ellas. Habían llevado a Luna al parque, Damien manteniéndose en las sombras más profundas, usando un sombrero y gafas de sol, pareciendo un turista misterioso. Fue un día casi perfecto, lleno de risas y sol. De vuelta en el apartamento, mientras Elena preparaba la cena de Luna, una ola de mareo la golpeó con una fuerza abrumadora. El mundo giró, y la oscuridad invadió los bordes de su visión. Extendió la mano para apoyarse en el mostrador, pero sus piernas cedieron. «Elena», la voz de Damien fue un trueno de pánico. Cruzó la habitación en menos de un parpadeo, atrapándola antes de que golpeara el suelo. La sostuvo en sus brazos, el rostro una máscara de terror. «Elena, ¿qué pasa?», exigió, su voz tensa. «¿Estás enferma? ¿Desde cuándo?». Intentó protestar, decir que estaba bien, que solo era cansancio. Pero la mentira murió en sus labios. La fuerza se había desvanecido de ella. Tumbada en sus brazos, se sintió increíblemente frágil, increíblemente cansada. La llevó al sofá y la acostó suavemente. Podía oír su corazón latiendo de forma irregular, su respiración superficial. Podía sentir la fiebre baja que emanaba de su piel. Esto no era un simple cansancio. Era algo más, algo sistémico y erróneo. «Voy a llamar a un médico», dijo, ya cogiendo el teléfono. «No», susurró Elena, agarrando su brazo con la poca fuerza que tenía. «No, Damien. Por favor. ¿Por qué no? Estás enferma, Elena. Necesitas ayuda». Lágrimas de frustración y miedo brotaron en los ojos de Elena. El secreto que había guardado con tanto cuidado durante tanto tiempo estaba a punto de ser revelado. La pequeña burbuja de felicidad que habían construido estaba a punto de estallar. «Un médico no puede ayudar», dijo, con la voz quebrada. «Es demasiado tarde para eso». Damien se congeló, el teléfono en la mano. Miró su rostro, la resignación en sus ojos, y una comprensión terrible y fría comenzó a filtrarse en él. El cansancio, la palidez, el dolor, no eran síntomas de una enfermedad común. Eran las señales de un cuerpo rindiéndose. El tiempo se estaba agotando. Y él, el ser que controlaba casi todo, no se había dado cuenta. La verdad, una vez dicha, llenó el pequeño apartamento con un peso abrumador. Elena, con voz débil pero firme, se lo contó todo a Damien. El diagnóstico, el pronóstico, los meses contados. Le contó su decisión de posponer la quimioterapia para tener más tiempo de calidad con Luna. Damien escuchó en un silencio petrificado.
Cada palabra era un martillazo en su corazón ya fracturado. Su negativa, que él pensaba que había sido puramente filosófica, ahora adquiría una urgencia desesperada. No solo estaba eligiendo la mortalidad de Luna, estaba enfrentando la suya propia. La devastación que sintió la noche del rechazo no era nada comparada con esto. Aquello había sido el dolor de la pérdida de un futuro. Esto era el dolor de la aniquilación inminente del presente. Cuando terminó, él no dijo nada durante un largo tiempo. Solo la observaba, el rostro pálido y tenso. La furia en sus ojos era terrible, pero no estaba dirigida a ella. Era una furia contra la biología, contra la fragilidad del cuerpo humano, contra su propia impotencia. «¿Por qué no me lo contaste?», preguntó finalmente, la voz ronca. «No quería tu lástima», susurró Elena, «y no quería que intentaras arreglarme. Mi decisión sobre Luna no ha cambiado. Incluso con esto, no quiero que crezca con padres inmortales». «¿Padres?», repitió Damien, la palabra golpeándolo. Ella lo veía como un padre. «Sí, padres», dijo ella, encontrando sus ojos. «Es en lo que te has convertido, pero eso no cambia su futuro». Pero para Damien, eso lo cambiaba todo. El tiempo ya no era un concepto abstracto. Era un enemigo activo, robándosela con cada segundo que pasaba. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación, la energía contenida en él haciendo vibrar el aire. «No», dijo, la palabra un gruñido bajo. «No voy a aceptar esto. Hay maneras, tengo recursos, científicos, médicos, incluso otros como yo, que estudian la alquimia de la sangre. Podemos encontrar una cura». «Damien, no hay cura», dijo Elena con voz cansada. «Ya lo he aceptado». «Pues yo no», explotó él, volviéndose hacia ella, los ojos brillando con una intensidad feroz. «No pasé 1000 años esperándote para perderte por un fallo aleatorio de células mortales». Se arrodilló ante ella, tomando sus manos entre las suyas. Sus manos estaban frías, las de ella febriles. «Hay una manera garantizada, una que dudé en ofrecer porque te asustaría, pero ahora no hay otra opción». Elena ya sabía lo que iba a decir. Su corazón se hundió. «Puedo transformarte, Elena», dijo, la voz urgente, desesperada. «Puedo darte mi sangre. Purgará la enfermedad de tu cuerpo. Te curará. Te dará la inmortalidad. Te dará la vida». La propuesta quedó suspendida entre ellos. La solución final y aterradora. Salvaría su vida. ¿Pero a qué costo? «No», dijo Elena retirando las manos. «Elena, por favor», suplicó, el orgullo de 1000 años evaporado. «No seas tonta. Es tu vida. La vida de Luna contigo. Necesita a su madre. Morirás. ¿Entiendes? La vas a dejar». Sus palabras eran crueles, pero eran la verdad, y la golpearon donde más dolía. «¿Crees que no lo sé?», gritó, las lágrimas corriendo por su rostro. «¿Crees que no pienso en ello cada segundo de cada día? La idea de dejar a Luna me destruye, pero la idea de maldecirla es peor». Se forzó a sentarse, el cuerpo temblando de debilidad y emoción. «Escúchame, Damien. Si me convierto en alguien como tú, el problema no desaparece, se duplica. Ambos seríamos inmortales. Ambos la veríamos envejecer y morir. Se quedaría aún más aislada, la única mortal en una familia de inmortales. Eso no es una vida, es una vitrina de museo. Se merece más. Se merece una oportunidad de ser normal. Y si el precio de esa normalidad es mi vida, entonces es un precio que estoy dispuesta a pagar». Su convicción era absoluta, inquebrantable. Había pensado en cada ángulo, cada consecuencia. Su amor por su hija era una fortaleza que ni siquiera el miedo a la muerte podía violar. Damien la miró, y la furia en sus ojos se transformó en una desesperación abrumadora. Tenía la cura para la mujer que amaba en sus propias venas, y ella se negaba a tomarla. Podía forzarla, pero eso la convertiría en un monstruo contra su voluntad, destruyendo la esencia misma de la mujer que amaba. Estaba atrapado. Tenía todo el poder del mundo, y era completa y totalmente inútil. Podía ofrecer la vida eterna, pero ella eligió un amor mortal. Enterró el rostro entre las manos, un sonido de pura angustia escapando de sus labios. La estaba perdiendo. De una forma u otra, la estaba perdiendo. Y no había nada que pudiera hacer más que observar. La negativa de Elena a aceptar la inmortalidad fue el punto final. No había más argumentos que hacer, ni soluciones que ofrecer. La realidad se abatió sobre ellos con una finalidad fría y brutal. El tiempo de Elena era limitado, y lo único que podían hacer era decidir cómo pasar lo que quedaba. Tras la explosión emocional, una extraña calma se instaló.
La verdad estaba expuesta, despojada de secretos y falsas esperanzas. Lo que quedaba era la aceptación. Fue Damien quien la alcanzó primero. Se levantó, la agonía todavía grabada en sus facciones, pero la furia y la desesperación habían sido reemplazadas por una profunda y sombría resignación. Se sentó a su lado en el sofá, no para discutir, sino solo para estar cerca. «Tú ganas», dijo, la voz baja y ronca. «Tu fuerza es mayor que la mía. No puedo luchar contra un amor como el tuyo». Miró sus propias manos, luego a ella. «He estado siendo egoísta. Quería mantenerte viva por mí, porque no puedo imaginar la eternidad sin ti. Pero tú solo has pensado en ella, en Luna». Una comprensión profunda y dolorosa amaneció en sus ojos. «Todo lo que he hecho, intentar demostrar que puedo ser un padre, fue para convencerte de que te quedaras. Pero la verdadera prueba de la paternidad es poner al niño en primer lugar, por encima de todo. Y eso es lo que estás haciendo. Y eso es lo que necesito aprender a hacer». Sus palabras fueron lo más altruista que le había oído decir jamás. Ya no intentaba cambiar la situación. Intentaba cambiarse a sí mismo para encajar en ella. Esa noche, algo cambió fundamentalmente entre ellos. La lucha terminó. Lo que comenzó fue una asociación para enfrentar lo inevitable. Damien insistió en que comenzara la quimioterapia paliativa de inmediato. «No por una cura», dijo, con voz firme, «sino por tiempo. Cada día extra que tengas con Luna es una victoria. Estaré contigo en cada paso del camino». Y lo estuvo. La llevaba a las sesiones de tratamiento, esperando durante horas en la sala de espera. Cuando los efectos secundarios la golpeaban, la náusea, la debilidad, él estaba allí. Cuidaba de Luna, permitiendo que Elena descansara. Aprendió a cocinar caldos y sopas suaves que ella podía mantener en el estómago. Le leía cuando sus ojos estaban demasiado cansados para enfocar. Se convirtió en su cuidador, su compañero, su mejor amigo. Y en medio del dolor y la enfermedad, su amor floreció de una manera pura y agridulce. Sin la presión del «para siempre», se concentraron en el ahora. Valoraban cada momento. Una tarde buena, cuando Elena tenía suficiente energía para ir al parque. Una noche tranquila, viendo una película antigua en el sofá. Una sonrisa de Luna. Una noche, estaban en el pequeño balcón del apartamento. Elena estaba envuelta en una manta, más frágil que nunca, pero con una serenidad en sus ojos. Luna dormía pacíficamente dentro. Miraban las estrellas sobre Sevilla. «Tengo miedo», admitió Elena en un susurro. «No de morir, sino de ser olvidada. Tengo miedo de que Luna crezca y no me recuerde, que no sepa cuánto la amé». Damien se volvió hacia ella, el rostro serio bajo la luz de la luna. Tomó su mano. «Eso no sucederá», dijo con una convicción absoluta. «Te hago una promesa, Elena. Aquí, bajo las mismas estrellas que presenciaron mi nacimiento y presenciarán mi existencia sin fin, criaré a Luna y me aseguraré de que sepa quién fuiste. Le contaré sobre tu valentía, tu bondad, tu risa. Le mostraré tus dibujos. Cantaré las canciones de cuna que tú cantabas. Describiré tu sonrisa hasta que pueda verla en sus sueños. No crecerá con un vacío donde su madre debería estar. Crecerá con tu memoria como su luz guía. No serás una historia triste. Serás su leyenda, su primer y más grande amor». Lágrimas silenciosas rodaron por el rostro de Elena, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, de gratitud. «Confío en ti», susurró. «Y no te fallaré», prometió él. «Será humana, tendrá una vida normal y feliz, y siempre, siempre sabrá que su madre la amó lo suficiente como para renunciar a todo por ella». En ese balcón, sellaron su destino, no como amantes inmortales, sino como padres unidos por un amor incondicional por su hija. Él no podía salvar su vida, pero podía salvar su legado. Y para Elena, eso era un regalo aún mayor. El tiempo se convirtió en un ladrón, robando los días uno por uno. Llegó el invierno, y con él, la fuerza de Elena se desvaneció. La quimioterapia le dio algunos meses preciosos, pero la enfermedad era implacable. Pasaba la mayor parte de sus días en la cama o en el sofá, demasiado débil para hacer mucho más que sostener la mano de Luna o escuchar la voz de Damien. Él rara vez la dejaba. Administraba su pequeño mundo con una eficiencia silenciosa y una devoción infinita. Se convirtió en un experto en cuidados paliativos, asegurándose de que estuviera lo más cómoda posible, libre de dolor. Era su roca, su constante en la marea que la estaba arrastrando. El apartamento, que antes representaba su lucha e independencia, se convirtió en un nido de amor y despedida.
Estaba lleno de recuerdos, no de un futuro perdido, sino de un presente bien vivido. Cada rincón contenía un eco de risa, de conversación, de una canción de cuna sumeria. Hubo días buenos y días malos. En los días buenos, sonreía, contaba historias, y sus ojos brillaban con la mujer que era. En esos días, era fácil para Damien olvidar lo que estaba por venir. En los días malos, el dolor era visible, y la realidad era una carga pesada en el aire. En esos días, simplemente la abrazaba, ofreciendo la fuerza silenciosa de su presencia inmortal. El clímax de su historia no fue una gran batalla o una declaración dramática. Fue un momento de silencio, tan quieto como la nieve cayendo. Era una tarde fría de enero. La luz que entraba por la ventana era gris y suave. Elena estaba despierta, recostada en el sofá, con la cabeza en el regazo de Damien. Luna, ahora con casi 1 año, y comenzando a dar sus primeros pasos vacilantes, jugaba en la alfombra con bloques de madera. Elena la observaba, una pequeña sonrisa en sus labios pálidos. «Tiene tus ojos», susurró, la voz un hilo. Damien miró a Luna, luego de vuelta a Elena. «No, tiene tu fuerza». Se quedaron en silencio, observando a la niña. El sonido de los bloques golpeando suavemente uno contra el otro era la única música en la habitación. Elena giró la cabeza para mirar a Damien. El dolor y la debilidad habían desaparecido de sus ojos. En su lugar, había una paz profunda, una aceptación que brillaba desde dentro. «Te amo, Damien», dijo, las palabras claras y sin esfuerzo. «Creo que nunca lo he dicho en voz alta, pero te amo, con todo lo que soy». El corazón de Damien, que no había latido en 1000 años, pareció dar un salto doloroso. «Yo también te amo, Elena», respondió, con la voz quebrada, «más que a las estrellas, más que al tiempo mismo». «Lo sé», dijo ella, su sonrisa ensanchándose un poco. «Por eso está todo bien». Extendió la mano y le tocó el rostro. «Me equivoqué en una cosa. No quiero que Luna tenga una vida normal. Quiero que tenga una vida extraordinaria. Y la tendrá, porque te tendrá a ti». Hizo una pausa, reuniendo fuerzas. «Cuando rechacé tu oferta, dije no a ser tu reina. Dije no a la inmortalidad, pero nunca te dije no a ti». Sus ojos se fijaron en los de él, transmitiendo todo el amor, toda la confianza, toda la historia que habían compartido. «Sí», susurró. Damien frunció el ceño, confundido. «¿Sí? ¿A qué?» «Sí a todo lo que importa», explicó ella. «Sí a que la ames, sí a que la críes, sí a que seas su padre, sí a nuestra familia». No era la aceptación con la que había soñado originalmente, la que lo llevaría a una eternidad de felicidad. Era algo mucho más profundo, mucho más significativo. Era su bendición, su confianza total, su rendición final, no a la muerte, sino al amor que habían construido. Se inclinó y la besó, un beso suave y tierno, lleno de amor y dolor y promesas silenciosas. No fue un beso de pasión, sino de despedida y de un nuevo comienzo. Cuando se separaron, los ojos de Elena se estaban cerrando, el cansancio finalmente venciéndola. «Tengo sueño ahora», murmuró. «Descansa», dijo él, la voz quebrándose. «Estoy aquí, siempre estaré aquí». Se durmió en su regazo, la sonrisa pacífica aún en sus labios. Damien se quedó allí, sosteniéndola, mientras el sol de la tarde se ponía sobre Sevilla, acariciando su cabello y memorizando su peso en sus brazos. No sabía cuánto tiempo más le quedaría, horas o días, pero en ese momento encontró una extraña paz. Había perdido a su alma gemela por la mortalidad, pero había ganado un propósito para su eternidad, y eso, se dio cuenta, era una forma de salvación. Epílogo. 4 años después. El sol de fin de tarde pintaba el parque de María Luisa con tonos de oro y naranja. Las mismas palmeras susurraban con la brisa. Las mismas fuentes murmuraban sus canciones acuáticas. El mundo había continuado, inmutable en su belleza. Sentado en un banco de hierro forjado, el mismo banco donde la había visto por primera vez, estaba Damien. Ya no vestía sus trajes oscuros y formales. Llevaba vaqueros y una camisa sencilla, ropa que lo hacía parecer casi normal, casi. El aura de poder antiguo todavía flotaba sobre él, pero ahora estaba atemperada por una amabilidad, una paciencia que no poseía antes. Corriendo por el césped frente a él, persiguiendo palomas con gritos de alegría, estaba una niñita de cabello castaño y ojos oscuros y curiosos. «¡Papá! ¡Mira!», gritó Luna, señalando a una paloma particularmente valiente. «Estoy viendo, mi pequeña Luna», respondió Damien, una sonrisa genuina y fácil en sus labios.
La observaba con una adoración que llenaba todo su ser. Era vibrante, llena de vida, curiosa por todo. Era la imagen de su madre. Cuando se cansó de perseguir a los pájaros, corrió hacia él y se subió a su regazo, su pequeño cuerpo cálido y lleno de energía. «Cuéntame una historia, papá», pidió, acurrucándose en su pecho. «Cuéntame sobre mamá». Damien sonrió, el corazón encogido con una mezcla agridulce de amor y anhelo que se había convertido en su compañera constante. «¿Qué historia quieres oír hoy?» «La del jardín secreto», dijo ella, con los ojos brillantes. «Muy bien», comenzó Damien, la voz baja y melódica. «Érase una vez, en un lugar escondido en el corazón de Sevilla, un jardín mágico donde las flores brillaban en la oscuridad, y en ese jardín, tu madre, la mujer más valiente y amable que el mundo ha conocido, le mostró a un rey muy viejo y solitario lo que era el verdadero amor. Contó la historia, como hacía todas las noches. Hablaba de Elena no con tristeza, sino con reverencia y alegría. Describía su risa, el color de sus ojos cuando el sol los iluminaba, la forma en que dibujaba. Para Luna, su madre no era una ausencia dolorosa, sino una presencia mítica y maravillosa, la heroína de sus cuentos de buenas noches. Cumplió su promesa. Luna estaba creciendo como una niña humana, feliz y amada. Iba a una escuela normal, tenía amigos, rodillas raspadas y berrinches. Damien orquestaba su vida a distancia, garantizando su seguridad, pero permitiéndole vivir en el mundo mortal, como Elena quería. Era su puerto seguro, su contador de historias, su padre. Mientras el sol se ponía, sumergiendo el parque en largas sombras, Luna se durmió en su regazo. Damien la abrazó con fuerza, el olor de su hija llenando sus sentidos. El dolor de la pérdida de Elena nunca desaparecería por completo. Era una parte de él ahora, la marca que su alma mortal había dejado en su eternidad. Pero no era solo dolor, también era amor, era propósito, era la promesa que renovaba cada vez que salía la luna. Miró al cielo, a las primeras estrellas que comenzaban a aparecer. Sabía que la eternidad que le esperaba sería larga y, en muchos aspectos, solitaria, pero ya no estaba solo. Tenía a Luna, y tenía el recuerdo de Elena, una luz que ni 1000 años de oscuridad podrían apagar. Él era Damien, el rey vampiro, y era el padre de Luna. Y finalmente, en su corazón, ambos títulos tenían el mismo peso. Y así, bajo el cielo andaluz, la promesa de un rey y el recuerdo de una madre se convirtieron en la canción de cuna de una niña. Su historia, en esencia, continúa en cada risa de Luna. Si este viaje de amor, sacrificio y esperanza ha resonado en ustedes, muestren su apoyo. Dejen un me gusta para honrar la fuerza de Elena. Comenten qué fue lo que más los conmovió. Y, por supuesto, suscríbanse para más narrativas que exploran las profundidades del corazón humano. Su presencia hace que cada historia sea inmortal. Gracias por escuchar.